Buenas noches, mis hermanos, que Dios los bendiga, sean bienvenidos en medio nuestro, la Iglesia de Jesucristo, la Sinagoga ICA, les da la bienvenida en este discipulado de hoy miércoles para la gloria de Cristo del libro de Marcos, amén. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Buenas Pero noches, antes amado vamos a hermano. adorar en Dios me nombre lo de Jesús. bendiga. Alabado sea Cristo. Vamos a empezar con una alabanza, Amén. dando gozo. Vamos a empezar este servicio, dándole primero las buenas noches. Dios me los bendiga grandemente. Que el Señor los guarde. Dios te bendiga, esposa. Te amo de todo corazón. Yo también. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Mas ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Mas ahora se está moviendo dentro de mi corazón. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Mas ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Mas ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Alabado sea el Señor Jesús. Gloria al Rey de Reyes. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, vamos a estar estudiando hoy el libro de Marcos. Amén. Gloria a Dios. Nos va a explicar el pastor sobre Marcos 1, 16. ¿Al qué, papi? 45. Amén. Vamos a estudiar. Jesús llama a 4 pescadores. Un hombre que tenía un espíritu inmundo. Jesús sana a la suegra de Pedro. Muchos sanados al ponerse el sol. Jesús recorre Galilea predicando. Jesús sana a un leproso. Amén. Amén. Todo eso vamos a estar estudiando el día de hoy en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Enrique Escolano. Dios te bendiga, hermana Susi. Sean bienvenidos en medio nuestro. Alabado el pastor nos va a Señor. explicar entonces. Gloria Prestemos mucha atención al alimento de nuestra alma. Amén. Dios te bendiga, mi amor. Dios te bendiga, amor mío. Mi esposa va a leer los versículos después. Bueno, ahí me ayuda en los versículos. Dios me lo bendiga, mi hermano Enrique. Alabado sea el Señor. Dios te bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Hoy tenemos estudio de la palabra. Dios te bendiga, mi hermana Susi. Alabado sea Cristo. Santo es nuestro Rey. Está haciendo una ola de frío hoy aquí en Ica, bastante fuerte. Sale mucho el sol en el día, muy rico el sol, sabroso, pero en la noche hace bastante frío. Está haciendo mucho frío. Damos gracias a Dios, pues, porque Dios es bueno. Amén. Bueno, empezamos, como estuvo ahorita mi esposa, nos dio el anuncio del estudio de hoy. Va a ser Marcos capítulo 1, versos del 16 al 45. 16 al 45. Alabado sea el Señor. Bueno. Y el miércoles pasado, al comenzar este capítulo 1, ¿no? Destacábamos, amado hermano, que tenía más contenido en acción y actividades de Jesús que cualquier otro capítulo de la Biblia, ¿no? Este capítulo 1 del Evangelio según Marcos. Ahora vamos a iniciar con una lectura, con la lectura desde el versículo 16 al 20. Versículo 16 al 20, que dice así: andando Jesús al mar de Galilea, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano,
que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los otros jornaleros, le siguieron. Alabado sea nuestro Señor Jesús. ¿Sabes, amado hermano? Jesús hizo 3 llamados separados y diferentes a los apóstoles. En el Evangelio, según Juan, en el capítulo 1, verso 35 al 51, se nos dijo que cuando Jesús subió a Jerusalén, se encontró con aquellos hombres y les dirigió un llamado general, informal y ocasional. Ellos quisieron saber dónde vivía, porque Juan el Bautista le había señalado y a algunos de los discípulos de Juan le siguieron. Ahora, no se quedaron con él de manera permanente, no se quedaron con nuestro Señor Jesús, ¿no? Los discípulos de Juan. Tampoco él les invitó a hacerlo en esta oportunidad. Así que ellos volvieron a practicar su profesión, que era la pesca en Galilea. Ahora, en este pasaje de Marcos, de este evangelio tan hermoso que leímos ahorita, al comienzo de su ministerio, Jesús caminaba por las orillas del mar, encontró a los que serían sus discípulos pescando. Y Jesús les llamó para que se dedicasen al discipulado. Es decir, amado hermano, a que dedicasen todo su tiempo a aprender de él como su maestro y recibir sus enseñanzas. Ellos iban a ser pescadores de hombres, como el mismo Jesús les dijo. Sin embargo, y según el relato del Evangelio según Lucas, del capítulo 5, verso del 1 al 11, volvieron a ocuparse de su medio de vida, que era la pesca. Vamos a leerlo, vamos a ir al Evangelio de Lucas, amado hermano, en el capítulo 5, verso 1 al 11, dice: aconteció que, estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, echaron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo:
apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Alabado sea el Señor. Volvieron a ocuparse de su medio de vida, que era la pesca. El llamado final fue un llamado para que fuesen apóstoles, nombre dado por su significado a los primeros mensajeros del Evangelio. Ahora, ese llamado quedó registrado en Marcos en el capítulo 3, en Mateo, en Mateo capítulo 10 y también en Lucas en el capítulo 6. Alabado sea el Señor. Ellos habían vuelto a pescar y Simón Pedro le diría: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador, le dijo Pedro. Lo que él realmente estaba diciendo era: ¿por qué no eliges a otra persona? Déjame solo porque yo te he fallado. Esa era la intención de Pedro. No soy más que un pescador, que un pecador. Pero ¿sabes algo? El Señor no le abandonó ni renunció a él. Y debemos, amado hermano, dar gracias a Dios por ello. Así que el Señor vino a ellos por tercera vez y les designó para ser apóstoles. Seguimos leyendo en el verso 21 y dice: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaban. Entraron en Capernaum y enseguida, en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar ese mismo día. Seguramente, amado hermano, recordarás que cuando los dirigentes religiosos le preguntaron sobre lo que hacía en el día de reposo, él fue muy claro en su respuesta. Según el relato del Evangelio, según Juan, en el capítulo 17, amado hermano, les dijo: hasta ahora mi Padre trabaja. Vamos a buscarlo. Juan 5:17. Dice así: y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Esta fue la respuesta que le dio el Señor Jesús. Al avanzar en nuestro estudio veremos, amado hermano, que nuestro Señor no trabajaba según una jornada laboral de 8 horas. No era así. Dijo el autor del Salmo 121, vamos a buscarlo, Salmo 121, verso 4. Alabado sea Cristo, no se me vayan de Marcos. Salmo 121. Es importante que lo notemos en la Biblia, que lo busquemos, amado hermano. Estos son estudios del Evangelio de Marcos y tienen mucho que ver con todo lo que estamos leyendo. 121, verso 4. Léelo en voz alta, amor, por favor. 121, verso 4. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. No se dormirá el que guarda a Israel. Este día de reposo, amado hermano, comenzó muy temprano, por la mañana, así tempranito. Cuando nuestro amado Señor Jesús, entró en la sinagoga y empezó a enseñar. Aquellas
sinagoga de Capernaum no era en aquellos tiempos, amado hermano, un centro de religiosidad vital. Parece que nuestro Señor se fue de Nazaret porque su propio pueblo no estaba dispuesto a recibirle. Y entonces había ido a Capernaum, donde, por supuesto, se instaló, convirtiéndose en el centro de sus actividades durante todo su ministerio. Vamos a leer el verso 22, que dice así: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Alabado sea el Señor. Aquí, amado hermano, podemos notar el efecto que la potencia de la verdad y el comportamiento de aquel hombre, el cual causó en sus oyentes. A veces surge críticas, amado hermano, contra una parte de la iglesia de nuestros tiempos, de ahora, y contra la falta de liderazgo que exponga la palabra de Dios con autoridad espiritual. Esto nos atañe a todos, amado hermano. Quizás hemos perdido la fe. No quiere decir, amado hermano, que yo personalmente he perdido mi fe, pero considerémonos, vamos a considerarlo colectivamente. Hemos perdido la fe y se echan de menos más púlpitos, amado hermano, desde lo que se predice, desde donde se predique el evangelio de Cristo, se predique y se enseñe la palabra de Dios con una aplicación pertinente y directa, amado hermano, hacia los problemas de nuestros tiempos, en los niveles tanto sociales, eclesial, familiar y personal. En aquellos tiempos, la sinagoga no ofrecía, amado hermano, una enseñanza vital o vivificante. En consecuencia, cuando el Señor Jesús habló, asombró por su doctrina. Pero sucedió algo más. Alabado sea el Señor. Vamos a leer el versículo 23 y 24 que dice: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Alabado sea el Señor. Sabes, amado hermano, el primer milagro del Evangelio, según Marcos, ocurrió en el ámbito espiritual. Solo Dios, amado hermano, está en control del reino espiritual, porque Él controla, amado hermano, los demonios. Hay una gran abundancia de evidencia histórica de que el demonismo, amado hermano, actúa desenfrenadamente por todo el imperio romano. Dios te bendiga, Pastor Donato. Alabado sea el Señor. Gracias por las bendiciones que nos mandan. Alabado sea Cristo. Gracias por las bendiciones, amado hermano, que nos manda. Gracias. La atesoramos en nuestros corazones. Amén. Yo sé que el Señor hace grandes cosas. Ahora bien, la única manera, amado hermano, de hacerle frente a este demonismo es con la intervención de nuestro amado Señor Jesús. Porque Él, amado hermano, solamente es capaz de moverse y actuar en ese reino. Ahora bien, fue por ese motivo que Marco presentó como el primer milagro, amado hermano. Era evidente que si Él mostraba tener poder en ese reino espiritual, ello implicaba dos cosas. Primero, que tenía poder para cualquier ámbito o reino.
segundo, amado hermano, solo podía hacer tal cosa por medio de la ayuda de Dios, el Señor Jesús, solamente. Porque Dios era el único que podía hacer tales cosas. Ahora, esto era una parte de sus credenciales. Tenía autoridad y tenía poder. Enseñó como quien tenía autoridad. Y ahora, amado hermano, demostraba que tenía el poder. Alabado sea el Señor. Si eres consciente, amado hermano, de lo que está ocurriendo en la actualidad, en nuestra cultura contemporánea, reconocerás que la adoración y el culto a Satanás, que el Señor Jesús lo reprenda en este momento, ha llegado a ser algo prominente, amado hermano. Hoy suceden cosas en el ámbito de lo oculto que solamente pueden ser explicadas atribuyéndoles un origen satánico y sobrenatural. No podemos cerrarnos los ojos ante estos acontecimientos. Uno no puede, amado hermano, explicarse razonablemente por qué jóvenes de nuestros tiempos dejan hogares donde son amados para unirse, amado hermano, a bandas o grupos de dudosa procedencia y cometer verdaderas atrocidades. Evidentemente, amado hermano, en muchos casos podría hablarse de la influencia satánica y posesión demoníaca. Dirigiéndome ahora a algún amigo cristiano, le diría que hay una única forma de tratar ese grave problema. Y es, amado hermano, invocando el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Solo Él, amado hermano, y Él, solamente Él, controla, amado hermano, a esas criaturas del mal. Por ello, vemos claramente la intención del escritor Marcos de colocar ese primer milagro en primer lugar. Ese milagro en primer lugar. Seguimos leyendo, amado hermano, porque vamos a ver cómo actuó Jesús. En el versículo 25 dice: pero Jesús le reprendió, diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Alabado sea el Señor. Observemos, amado hermano, que el Señor estaba demostrando su poder y su autoridad en su enseñanza y en sus milagros. Y ellos no podían comprender nada de lo que hacía el Señor. No lo entendían. No comprendían estas cosas que estaban sucediendo. Él tenía una autoridad, amado hermano, que era incapaces de entender. En consecuencia, vemos los resultados en el verso 28. Dice: y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Alabado sea el Señor Jesús. Con lo cual, Marcos, amado hermano, nos condujo al próximo incidente que evidentemente tuvo lugar en el mismo día, en algún momento de la tarde. Ahora leemos en el verso 29, dice así: al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Pedro, de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces, dice en el 31, él se acercó y la tomó de la mano
y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Después de este milagro, le seguimos en sus actividades del Señor Jesús. Ya al atardecer, en el versículo 32 al 34 dice, leemos, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y a toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Alabado sea el Señor. Ahora, amado hermano, Marcos estaba haciendo precisamente lo mismo que hizo Mateo. Llama nuestra atención, llama la atención del lector sobre el hecho de que nos cuenta sobre unos pocos incidentes en los que Jesús sanó. Nuestro Señor literalmente sanó a centenares y centenares de personas, pero solo un caso escasos números de incidentes aislados han quedado registrados para nosotros. Resulta interesante observar que el mundo de los demonios, amado hermano, reconoció a Jesús. Sabían, amado hermano, quién era y creyeron en él. Y aún así, por supuesto, no fueron salvos. A estas alturas ya hemos pasado un día muy ocupado con nuestro amado Señor. Y no pensaría que después de un día de reposo tan agotador, Él descansaría hasta tarde, ¿no? La mañana siguiente, leemos en el verso 35 que se levantó muy de mañana. Vamos a leerlo, el verso 35. Fue un día muy agotador. Tuvo muchas cosas que hacer el Señor. Pero dice en el 35 que Él se acostó agotado y nosotros pensáramos que, bueno, de repente descansó mucho más, pues se levantó en la noche, en la tarde, después de un día tan agotador. Bueno, pues es lo que dice en el verso 35, dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Alabado sea el Señor. Después, amado hermano, de un día de reposo saturado de actividades, día sábado, era supuestamente el día de reposo, hizo muchas actividades el Señor. Bueno, nosotros podíamos suponer que se relajaría un poco, ¿no? Sin embargo, amado hermano, le vemos levantándose muy temprano, incluso antes del amanecer, para ir a un lugar solitario con un propósito. Orar al Padre. ¿Qué lección tenemos aquí? Y parece que la tranquilidad, amado hermano, no duró mucho, porque según el versículo 36 al 39, podemos leer algo más, pues vamos a leerlo. Dice, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. El Señor les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Alabado sea el Señor Jesús.
es que este era el comienzo, amado hermano, del Evangelio. Porque por medio de enseñanzas, les estaba, amado hermano, estaba preparándolos para que aquellos acontecimientos que constituían la salvación, es decir, su muerte y su resurrección, él estaba preparándose él y preparando también a sus discípulos, amado hermano. El Señor Jesús no descansaba. Él descansaba en el Señor, en su Padre eterno. Como ya hemos dicho anteriormente, y hemos hablado de las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, en estas enseñanzas que más bien es la obra en la cruz la que nos va a salvar, la obra del Señor en la cruz, no esos acontecimientos que hizo el Señor, ni que creas en esas cosas, sino fue por simplemente el acto de amor y de obediencia que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz. Eso es lo que nos va a dar la salvación. Observemos que predicó en la sinagoga y expulsó demonios por toda la región de Galilea. Recorrió la totalidad, amado hermano, de ese territorio durante sus 3 años de ministerio. Una vez más, tomamos nota de que hubo grandes manifestaciones de poder demoníaco en aquel tiempo. A lo largo de la historia bíblica, hubo 3 periodos de esas características, amado hermano. Uno tuvo lugar durante la época de Moisés. La otra durante los tiempos de los profetas Elías. Y la última, durante los años que el Señor pasó en la tierra, en esta tierra. Y ahora, amados hermanos, llegamos al último milagro de este capítulo. Todos estos casos, amado hermano, tratados por nuestro amado Señor Jesús, habían sido difíciles y todos ellos diferentes. Este que vemos ahora era un leproso. La lepra, amado hermano, no era incurable, como vemos al estudiar el libro de Levítico, pero se trataba de una enfermedad que podía ser fatal. Ahora, era ciertamente una dolencia trágica, porque deformaba y mutilaba a la víctima, excluyendo al amado hermano de la vida en sociedad, ya que ritualmente por la ley se le consideraba inmundo. Vamos a leer los versículos del 40 al 41, que dice: vino a él un leproso, rogándole, e hincado de rodillas, le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. ¿Sabes, amado hermano? En este milagro hay un importante aspecto psicológico. Nadie tocaba a los leprosos, amado hermano. Este hombre no había sido tocado por muchos años, amado hermano. Ni él tampoco había sido capaz de tocar a nadie. Me imagino, amado hermano, que su familia solía traerle comida y bebida, se la daban y después se retiraban. Él venía y las recogía y se las comía. No tenía contacto con su familia. Quizás podía saludarle agitando los brazos, hola, algo así. Pero nunca, amado hermano, podría verle ni reunirse, pues, ¿no? O sea, no podía volver a reunirse con ellos, con sus seres amados, ni estrecharlos entre sus brazos, ni darle la mano, ni tocarles. Pero ¿sabes algo?
el Señor tocó a ese hombre. Y algo extraordinario y maravilloso, que le limpió de su enfermedad. Ahora veamos el final de esta historia, leyendo los versículos 42 al 44. Dice así: y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Alabado sea el Señor. Dice en otra versión, y al instante la lepra le dejó y quedó limpio. Entonces Jesús lo amonestó severamente y enseguida lo despidió y le dijo: mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio de ellos. Alabado sea el Señor. Dice en el 44: mira, no digas nada a nadie. Alabado sea el Señor. La limpieza, amado hermano, de un leproso tenía que seguir un cierto ritual de la ley de Moisés. Y el Señor no quiso quebrantar la ley mosaica. Muchos, amados hermanos, se preguntan por qué Jesús recomendaba este silencio y buscaban minimizar la proclamación de su verdadera identidad y sus poderes milagrosos. ¿Por qué Jesús hizo esto? ¿Sabes que la razón, amado hermano, más probable era que Jesús quería evitar malas interpretaciones que precipitaran una reacción popular prematura o errónea para con nuestro Señor? No quería, amado hermano, nuestro Señor, que su identidad se manifestara hasta que hubiera puesto en claro el carácter de su misión. Así que en el transcurso de sus actividades, amado hermano, fue descubriendo en forma progresiva el velo de su identidad, hasta que la declaró abiertamente, como podemos ver más adelante en Marcos, en el capítulo 14, verso 62. Vamos a leerlo, que allí es cuando el Señor, Marcos, vamos a ir más adelante para adelantarnos, para leerlo. Marcos capítulo 14, verso 62. Dice así: y Jesús les dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ahí el Señor declara su identidad. Pero antes de esto, veamos la actitud ahora del leproso. Leyendo el verso 45, dice así: pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Amado hermano, este hombre, en vez de quedarse tranquilo y en silencio, salió, amado hermano, emocionado, y divulgó la gran noticia. Sin embargo, él desobedeció al Señor. Desobedeció la orden que le dio el Señor. No lo llevó a cabo. Predicando sobre este pasaje de Marcos, un predicador solía decir
el Señor le advirtió que no dijese nada a nadie y él se lo dijo a todos. El mismo Señor nos dice, amado hermano, a nosotros, que se lo digamos a todos. Y nosotros no se lo decimos a nadie. Id a predicar del Evangelio. ¿Qué estamos haciendo con eso? Cabría decir que la desobediencia de aquel leproso que fue sanado no es tan mala como la nuestra, como nuestra desobediencia en la actualidad con respecto al mensaje del Evangelio, ¿no? Que es un mensaje de buenas nuevas, de buenas noticias. Debiéramos comunicarlo a todos, amado hermano, y no se lo contamos a nadie. Como resultado de la difusión de la noticia, las multitudes, amados hermanos, vinieron a Capernaum y el Señor tuvo que retirarse. Tuvo que irse de allí por una temporada. Nos acercamos al final de nuestro, de este día, pues de este día de estudio, ¿no? Y recordamos que la lepra era una enfermedad que traía, amado hermano, angustia en varios aspectos de la personalidad, ¿no? El físico, el mental, el social y el religioso. Ahora bien, imagino que ya no quedaba lugar para la autoestima. Al sentir que, además de los efectos ya citados, amado hermano, se le consideraba inmundo a esta persona, desde el punto de vista de la religión. Resulta interesante que estos son también efectos del pecado sobre la personalidad humana. A la tremenda sensación de soledad podría agregársele efecto de culpa y la creciente incapacidad para comunicarse que están poniendo en evidencia, amado hermano, los seres humanos. ¿Y qué diremos, amado hermano, de los efectos destructivos del pecado en el cuerpo humano? Llegaba un momento en que los leprosos, en esos tiempos, amado hermano, no podían ocultar sus ropas. Las heridas con sus llagas no se podían ocultar. Las manchas de su cuerpo no se podían ocultar ni con su ropa ni con... Las mutilaciones, amado hermano, de partes y miembros del cuerpo, ya insensible, no sentían nada. Era irreversible e inevitable. Perdían sensibilidad en miembros de su cuerpo. Realmente no hay que forzar la comparación, pues esta surge de forma natural. Ahora, sería difícil recordar otra imagen más real, patética y dramática de los efectos del pecado en la raza humana, amado hermano, y en los individuos que la componen. Más o menos es así como el leproso. El diálogo entre Jesús y el leproso fue muy breve. Fue un diálogo muy breve. Realmente no se parece en nada a los esfuerzos humanos por la explicación de la tragedia humana, así como los esfuerzos aún mayores para ofrecer la solución. Vamos a leer otra vez nuevamente aquella breve conversación. Dice, y vino a él un leproso rogándole. Vino a él un leproso
rogándole y arrodillándose, y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, extendió Jesús la mano y le tocó. Y le dijo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó y quedó limpio, amado hermano. Muchas personas sanas y de aspecto saludable, amado hermano, esconden en su interior un panorama tan desolador como el de la enfermedad que se ilustra, ¿no? Pero desde las páginas del Evangelio, según Marcos, la palabra de Dios nos deja, mejor dicho, un mensaje de esperanza que debieras escuchar como persona, mejor dicho, como algo personal dirigido hacia ti. Porque cualquiera, en cualquier lugar y en cualquier momento, puede clamar a Dios y recibir su respuesta. Porque, ¿sabes algo, amado hermano? El Señor Jesús está muy cerca de ti. Tan cerca, amado hermano, tan cerca que te puede tocar. Es el único, amado hermano, el único que te puede tocar y limpiarte. ¿Y sabes algo más? Que puede transformarte en una nueva persona. Nuestro amado Señor Jesús. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Rey de Reyes. Es el único que puede transformar tu manera de pensar, que puede transformar tu vida, que puede ayudarte a cambiar. Es el único. No hay cosa humana, amado hermano, que sea más efectivo que el toque que te puede dar el Señor Jesús si tú lo reconoces como tu Señor y Salvador. Alabado sea el Señor. Busca al Señor siempre y serás limpio, serás libre. El Señor te va a bendecir grandemente. Bueno, amado hermano, vamos a dejar hasta aquí el estudio. Ya vamos con la próxima semana. Empezamos con el capítulo 2. Les recomiendo que lo lean y que no se lo pierdan, que está muy bueno. Esto de verdad que nos enseña mucho. Amén. Vamos a orar. Alabado sea el Señor. Llamo a mi esposa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabamos al Señor. Empezamos pues con Marcos capítulo 1. Qué bueno, porque aprendí bastante yo. Es bueno que el pastor vaya leyendo y explicando y tú vayas leyendo en la Biblia, vayas entendiendo para que tú veas cómo el entendimiento, todo aquí, la sabiduría, la inteligencia de Dios va a entrar en ti, en el nombre de Jesús, y vas a poder tener relación con lo que el pastor está enseñando. Qué bonito, me gusta bastante. Alabado sea Cristo. Gloria a Dios. Vamos a orar y alabar al Señor en nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Gracias por este estudio, Padre eterno. Bendice, Señor, a cada hermano, a cada familia, a cada matrimonio, Señor, que ha dispuesto su corazón, Señor, para conocer más de ti, Padre eterno. Dios está aquí. Gracias, Señor. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como las mañanas se levantan, tan cierto como que te canto y me puedes oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como las mañanas se levantan, tan cierto como que te canto y me puedes oír.
Dios está aquí. Aleluya. A tu lado en este momento. Lo puedes sentir muy cerca de tu corazón. Lo puedes notar en ese problema que tienes. Jesús está aquí. Si quieres, le puedes seguir. Lo puedes notar a tu lado en este mismo instante. Lo puedes sentir muy cerca de tu corazón. Lo puedes notar en ese problema que tienes. Jesús está aquí. Y si quieres, le puedes seguir. Dios está aquí. Está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como las mañanas se levanta el sol, tan cierto como que te canto y me puedes oír. Dios está aquí. Damos gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios bendiga y proteja a nuestra hermana Susy Velázquez. Cierto como Con gran amor y bendición. Bendice en el nombre de Jesús esta obra. Tan cierto como Ella, Dios la usa para bendecir este ministerio. Que Dios te bendiga, hermana Susy. Dios bendiga a nuestra hermana Katia Romina. En el nombre de Jesús, el Señor le dé paz y le ayude. En el nombre de Cristo. Dios bendiga a nuestro amado pastor Donato León. Nos dice: admiramos tan bendecido ministerio que tienen para llevar la palabra. Damos gloria a Dios por eso. Que Dios bendiga al pastor Donato León, a su esposa Ana, en el nombre de Jesús. Damos gloria a Dios por sus vidas, grandemente, gloria a Dios. La hermana Susy dice que alaba el nombre de Jesús, adora su nombre, amén. Hoy estuvimos donde la hermana Ethel, adorando a Dios, haciendo el servicio del GAP ahí, y de verdad que fue de bendición, fue de gran bendición. Damos gloria a Dios por la vida de los hermanos. Bendecimos en el nombre de Cristo, pedimos a Dios que bendiga este ministerio, que Él sea alimentando este ministerio. Él lo ha sostenido. Que Dios te bendiga, hermana Gladys Loli Suárez, por tu fidelidad a este ministerio también. Que Dios te dé muchas bendiciones. Recuerda que eres una vencedora en Cristo Jesús. Que Dios bendiga grandemente a todos los que se van a conectar y los que están conectados en el nombre de Jesús. Que Dios los proteja, los ayude a afirmar su fe, a aumentar la fe en Dios, amar a Dios por sobre todas las cosas. Damos gracias al Señor. La salvación es muy importante, es lo más importante de nuestra vida, la salvación. Debemos amar a Dios por sobre todas las cosas, leer su palabra, orar, seguir su camino en el nombre de Jesús. Damos gracias al Señor por permitirnos siempre llevar primeramente Él la palabra de Dios. Dios bendiga a nuestro pastor Moisés, que siempre está estudiando la palabra para llevar a cada alma, sembrar cada semilla en los corazones para la gloria de Dios. Busca al Señor mientras puedes ser hallado. Búscalo. Él está ahí a la puerta. Él dice: toco la puerta y si tú me abres, cenaré contigo y te acompañaré. Dios no te juzga, no te condena. Dios lo que quiere darte es amor, salvación, liberación en tu alma. Él quiere sanar las heridas de tu alma.
quiere sanar las heridas de tu corazón. Dios nos ama con un amor que el ser humano no puede comprender. Eso es lo que Él nos quiere dar: amor, salvación, paz. Muchas personas necesitan paz. Esa paz que solamente Él sabe dar para la gloria de Cristo. Amén. Amén. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como las mañanas se levanta el sol, tan cierto como aquel que tanto me puede oír. Lo puedes notar a tu lado en este momento, lo puedes sentir cerca de tu corazón, lo puedes notar en ese problema que tienes. Jesús está aquí, si quieres le puedes seguir. Jesús está aquí, si quieres le puedes seguir. Amén, gloria a Dios, alabamos al Señor por todo. Alabado sea Cristo. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Gracias, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Gracias, Dios. Padre eterno. Damos gloria a Dios por este momento hermoso en que hemos vivido el día de hoy, porque no solamente fue estas horas, también en las tardes estuvimos adorando grandemente y eso para nosotros es algo maravilloso. Amén. Damos gloria a Dios por la oportunidad que nos da de adorar su nombre, en el nombre de Jesús, y llevar palabra de poder. Amén. Bueno, hoy invitamos el viernes a las 7 de la noche, donde vamos a estar orando el servicio de oración y adoración al Padre. Manda tus peticiones vía Amén. WhatsApp en el nombre de Jesús, por Facebook, y estaremos orando por ti, orando por tu causa, por tu problema, por tu salud, por tus finanzas, por todo lo que tienes necesidad. Amén. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, mi hermano, Dios me los bendiga a todos, que nos siga llenando de sabiduría de lo alto. En el nombre de Jesús. Nos despedimos sin antes recordarle que compartan el video. Es una manera de evangelismo, amado hermano. Compártale a todas sus amistades, a su familia, a sus contactos, a todos, porque todos necesitamos. No sabemos, amado hermano, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y no sabemos cuándo va a hacer efecto en el corazón del hombre. Nosotros simplemente sembramos la semilla. Siembra tú la semilla compartiendo el video. Déjanos un mensaje, déjanos ahí una manito para orar por ti. Queremos orar por ti. Queremos orar por ti. Nos gusta orar por ti, amado hermano. Queremos conocer tu necesidad. Deja los comentarios ahí, déjanos tu necesidad, déjanos tu número de teléfono, déjanos, llámanos si quieres consejería, puedes llamarnos a la hora que sea. Estamos allí para ti. Nosotros estamos para servirles a Amén. ustedes. Somos puestos por Dios para servicio Amén. de ustedes. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga. Dios me lo bendiga. Que pasen buenas noches. Chao. Chao.